La pronunciación de esta ed, que va al final de verbos regulares en pasado y en participio, es algo que siempre pone nerviosos a mis estudiantes de niveles básico y básico intermedio, e incluso algunos un poquito más avanzados. El tema no es muy difícil, pero primero tienes que entender algunos conceptos fundamentales acerca de la naturaleza de los sonidos que producimos nosotros los humanos, que vamos a dividir en dos categorías: sonidos con voz y sonidos sin voz. Mira, cuando hablo de sonidos sin voz, o voiceless sounds en inglés, me refiero a sonidos que produzco exclusivamente en esta parte que está aquí, o sea, donde no hay participación de mis cuerdas vocales. Son sonidos donde simplemente se trata de aire pasando por mi boca y ubicar los músculos de mi boca de cierta forma. Un ejemplo de un sonido sin voz, a voiceless sound, would be this one, sería este. S. ¿Viste? Al producir ese sonido, s, no estoy haciendo trabajar mis cuerdas vocales, no hay vibración acá. De hecho, si yo produzco ese sonido y una mujer produce el mismo sonido, vamos a sonar igual. ¿Por qué? Porque no está la voz participando. Otro ejemplo sería este, mira. Ch. ¿Viste? Que es simplemente aire pasando por mi boca. Este. Sh. ¿Viste? Shh. También aquí. Simplemente aire pasando por mi boca. Ahora hay otros más explosivos como este. O... ¿Y por qué te estoy contando esto? Bueno, porque tú vas a poner atención al sonido final del verbo original. Por ejemplo, pensemos en el verbo talk, que es hablar, ¿cierto? Entonces el sonido final de talk es k. Bueno, y si se trata de uno de estos sonidos sin voz, esa ed que viene aquí cuando el verbo está en pasado es pronunciada así, t, que corresponde precisamente a la posición que indiqué acá, ¿viste? Llevas la lengua a esta parte que está aquí, que es el paladar duro, de hard palate, que es esa parte dura del paladar que está atrás de los dientes, y simplemente corto el flujo de aire, ¿viste? Entonces el pasado de talk se va a pronunciar así, talked, talked. Y tú me vas a decir ahora, oye, pero no es muy dramática la diferencia entre decir talk en presente y decir talked en pasado. No, no es muy dramática así por sí solo, pero si tengo una palabra después y resulta que esa palabra empieza con vocal como about, por ejemplo, si digo about it, acerca de eso, yo hablé acerca de eso, entonces este sonido que está aquí se va a unir con esa vocal que viene después y va a sonar así. Mira, I talked about it. I talked about it. ¿Viste? Está totalmente unida a la vocal que viene después. I talked about it. Yo hablé acerca de eso. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, un verbo que termine con este sonido acá, sh, como por ejemplo wash, que es lavar. Entonces veo el sonido original final, sh, no tiene voz, no hay participación de mis cuerdas vocales, entonces yo sé que esta ed que está acá va a ser pronunciada así. Entonces el pasado suena así, washed. Pero yo sé que eso va a ser más dramático si está combinado con una vocal después. Por ejemplo, it. Esto va a sonar así, I washed it. Yo lo lavé, ¿viste? I washed it. Y en presente, I wash it. Yo lo lavo. Pasado, I washed it. Ahora, ten cuidado porque no puedes confiar solo en la letra. O sea, aquí lo que importa es el sonido final. Y para conocer ese sonido final, tienes que conocer la pronunciación correcta de la palabra. Por ejemplo, aquí tienes una complicada. Reír. Laugh. Mira cómo el sonido final, que está representado por estas letras GH, es un poco distinto a lo que podrías esperar. Laugh. Es como una F, ¿viste? Entonces, justo está aquí en mi lista, es un sonido sin voz. Por lo tanto, yo sé que esa ed final va a sonar así. Entonces, el pasado de laugh es laughed. Y tú vas a decir, no suena tanto la diferencia entre uno y otro.
Pero si tengo una palabra que empieza con vocal después, como por ejemplo about, nosotros nos reímos acerca de eso. We laughed about it. Laughed about it. ¿Viste? Se conecta con la vocal que viene después. Eso pasa entonces con sonidos sin voz. Después tenemos otros sonidos que son los que se producen en esta zona de acá, ¿cierto? Donde hay vibración de las cuerdas vocales. Esos son sonidos con voz que en inglés vamos a llamar voiced sounds. Ahí sí hay participación de mis cuerdas vocales. Por ejemplo, cuando hago un sonido como este. Cierto que si yo hago y una mujer hace van a sonar distintos, obviamente. Y eso es porque hay participación de mis cuerdas vocales. También en este sonido, mira, o v, ¿viste? Y también en todas las vocales, entre otros. The vowels. Todos esos son sonidos con voz. Y cuando termina un verbo en uno de estos sonidos, como por ejemplo el verbo live, a pesar de que hay una vocal aquí escrita, yo sé que el sonido final es v, ¿viste? Que está aquí, ¿cierto? Live. Entonces yo sé que el pasado, que se escribe así, va a sonar, mira, muy parecido la posición a la que está acá, pero voy a agregar voz. Llevo la lengua a esa misma posición, pero agrego voz desde acá, agrego voz con mis cuerdas vocales. Y suena así, mira. D. ¿Viste? La misma posición, t, pero ahora con voz. D. Entonces el pasado de live va a sonar así. Lived. Lived. Y de nuevo tú me vas a alegar, oye Alejandro, pero eso suena casi igual en presente y en pasado. Live y lived. Sí, pero va a ser más dramático cuando tenga una vocal después. Por ejemplo, si yo digo esto. I lived in Santiago. I lived in Santiago. Lived in. ¿Viste cómo se combinó ese sonido d del final con la vocal que venía después? I lived in Santiago. Otro ejemplo de un verbo que termina en un sonido con voz sería, por ejemplo, rain. Llover. Rain. Al final tiene voz. Entonces yo sé que esta de final va a sonar así. Rained. Mucho más dramático si después viene una vocal, como por ejemplo cuando digo it rained all day. It rained all day. ¿Viste cómo ese d se combinó con la vocal que venía después? It rained all day. Llovió todo el día. Fácil, ¿viste? It's not difficult. No es difícil para nada. Porque al final lo que estás haciendo es como seguir con la inercia del sonido original. Si ese sonido original no tenía voz, como pasaba acá, entonces yo llevo la punta de la lengua al paladar duro acá arriba, ¿cierto? Y simplemente produzco un sonido sin voz. En cambio, si el sonido original final sí tenía voz, como acá en live, entonces yo sigo con la inercia de esa voz, sigo con la inercia de ese movimiento de mis cuerdas vocales, y a pesar de que llevo la lengua a la misma posición, esta sí va a sonar con voz ahora. Lived. ¿Viste? Entonces, al final tú puedes entender el pasado de los verbos regulares en inglés como algo súper sencillo, que es simplemente llevar la punta de la lengua al paladar duro, que es la parte que está atrás de los dientes. ¿Viste? Eso es el pasado de los verbos regulares en inglés. Es súper fácil, pero tienes que pensar en esa inercia. O sea, si había o no había voz de antes. Claro que hay un importante detalle acá. Tú vas a decir, pero yo a veces he escuchado una sílaba extra. Sí. Eso va a pasar cuando ya tienes alguno de estos dos sonidos al final del verbo. Como por ejemplo en el verbo esperar, que es wait. Ahí ya tengo ese sonido t al final. Entonces si yo respeto esta regla, este pasado debería sonar algo así como wait. Si lo digo así, ¿cierto? Entonces no me sirve. Si ya termino con ese sonido t, o sea, si la lengua ya está en esa posición, entonces tengo que agregar una sílaba extra. Es una sílaba súper mínima. Fonéticamente eso se escribe así. Waited.
waited. ¿Viste? Agregué una mínima sílaba. Waited. I waited all day. Esperé todo el día. I waited all day. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con el verbo need. Este termina con el sonido d, que tiene voz, pero corresponde, ¿cierto?, a esta posición de la lengua. Need. Entonces, de acuerdo a la regla original, yo debería decir algo así como needed. Impossible, right? Entonces agrego una sílaba extra representada con este símbolo fonético y va a sonar así. Needed. Needed. Una sílaba extra. ¿Viste? Súper fácil. 3 posibles sonidos que están siendo representados por estas letras ED al final de verbos regulares. Tienes uno que es como un t, como por ejemplo en talked. Tienes otro que es como d, por ejemplo en live. Y tienes una sílaba completa como en waited. ¿Viste? Súper fácil, ¿cierto? Tienes que practicar, eso sí. Escribe tú mismo una lista de verbos regulares y empieza, siguiendo estas reglas, a decidir cómo vas a pronunciar cada uno. Práctica aquí es el único camino para el éxito. See you next time.